Ahí está. Bien, chicos, entonces, ¿se está viendo la diapositiva? Se está viendo las preguntitas, ¿verdad? Sí, ¿lo están viendo? Muy bien. Entonces, ahí está un poquito más para acá. Dice la primera pregunta. Educación cívica, lo voy a resaltar. Educación cívica es una disciplina que enseña cómo debe comportarse cada integrante de la, puntos suspensivos, respecto a los demás y respecto al, puntos suspensivos. Muy bien. Entonces, en este caso, recordemos que la educación cívica, como toda ciencia social o disciplina social, está enmarcada, está enmarcada dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Todo lo que es un poquito el comportamiento social, también, claro que sí, ¿no? De las personas ante la ley y de las personas ante el Estado, ¿no? Recuerda que la sesión anterior habíamos visto un poco esto de la nacionalidad. Yo les había dicho, la nacionalidad es el vínculo entre las personas y el Estado. Entonces, la educación cívica justamente trata de analizar eso, se enfoca en eso. Por lo tanto, en la pregunta uno, la respuesta sería sociedad-Estado. Sociedad-Estado. Muy bien. Siguiente pregunta, la número 2, dice, lo subrayo, dice, implica que el incumplimiento de la norma, puntos suspensivos, le sigue una sanción material. Le sigue una sanción material. Recuerda que en esto de las normas hay tres niveles. Primero, una norma moral, ¿no? O sea, cada uno tiene sus criterios de comportamiento, ¿no? ¿Ya? Digamos, la norma moral, por ejemplo, ¿no? Sabemos que mentir es malo, sabemos que engañar es malo, pero de repente alguien miente, ¿no? Entonces se siente mal, ¿no? Caramba. Pero luego de tanto mentir ya no siente nada, pues, ¿no? Ya se vuelve un cínico, ¿no? Pero entonces ahí hablamos de una sanción moral, ¿no? O sea, cada uno es consciente que está actuando mal. Luego tenemos las normas sociales. Las normas sociales, por ejemplo acá, ¿no? Estamos en un salón, ¿no? Entonces, hay digamos, tiene que haber un comportamiento adecuado, ¿no? O de repente estamos, qué sé yo, ¿no? En una asociación, ¿no? Y entonces, si de repente nos portamos mal, si de repente actuamos mal, bueno, la gente de repente nos va a llamar la atención, ¿no? Sería una sanción también, una sanción social, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, Estamos en un bus y de repente hacemos algo mal, lo empujamos, ¿no? Y la gente nos va a decir, oye, eso no se hace, ¿no? Es una sanción social. Pero, ok, entonces, pero ¿qué pasa si de repente yo cometo un delito? Si cometo un delito, si estafo, por ejemplo, entonces ya no solamente es una reprimenda social, no, va a haber entonces toda una sanción legal, ¿no? Y cuando hablamos de una sanción legal, de un delito, estamos hablando de un marco jurídico. Entonces, si en la pregunta 2 me dice, implica el incumplimiento de la norma, le sigue una sanción material. ¿Cuándo hay una sanción material? Porque si yo mismo, ¿no? Si yo mismo me siento mal, no es una sanción material. Si me llaman la atención en un conjunto de personas, me llaman la atención. No es una sanción material. ¿Cuál es una sanción material? Que me detenga, que me procese, que me acuse, que me sentencien, ¿no? Que me lleven a un penal. Ya, esa es una sanción material. ¿Y cuándo ocurre eso? No por una sanción moral o por una sanción social, sino por una sanción de tipo jurídico, por haber transgredido las leyes. Entonces, en la dos será jurídica. Así es. Muy bien, ahí está. Vamos con la pregunta 3. Dice, ¿en cuál de las siguientes alternativas no se encuentran normas del nivel legislativo? Recuerda que cuando uno habla de las leyes, hay toda una jerarquía. Hay leyes que son superiores en importancia a otras. La ley más importante del Perú es la Constitución.
que está al mismo nivel de los tratados internacionales, sobre todo si son tratados de derechos humanos. Constitución, ¿no? De ahí vienen, por ejemplo, los decretos legislativos, que del Congreso, los decretos supremos, ¿no? Ahí está. Claro, de ahí vamos bajando, ¿no? De ahí tenemos de repente las resoluciones ministeriales, ¿no? Y al último, ¿qué tenemos? Por ejemplo, las ordenanzas municipales, ¿no? Eso ya no tiene rango de ley, ¿no? O sea, no tiene, claro, no, desde el mismo momento en que la ordenanza municipal es solamente para una localidad. Ya está. Y al último están los reglamentos, ¿no? Que tiene cada ministerio. Entonces hay todo un rango de ley, ¿no? Es la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Entonces, me dice acá, ¿cuál de las siguientes alternativas, cuál de las siguientes alternativas no se encuentran normas del nivel legislativo? O sea, ¿cuál no tiene rango de ley? Las leyes sí, las ordenanzas municipales no, pues. ¿Acaso cuando dice una ordenanza municipal que los perros no hagan popó en el parque? Ya, ¿no? Pero es una ordenanza municipal, está bien, ¿no? Pero no tiene pues el rango de una ley, ¿no? No voy a ir a la cárcel por desobedecer. Me van a multar quizás, pero no me van a meter a la cárcel por desobedecer eso, ¿no? Decreto de urgencia sí tiene rango de ley. Tratados internacionales y más sobre derechos humanos ni hablar. Reglamento del Congreso de la República, sí, no. Ordenanzas municipales. De todo este conjunto de leyes, esta es la de menor rango. 3 besitos. 3 besitos. ¿Ya? Si quieres lo ponemos por acá. Ponemos por aquí 1 dedo, 2 dedos y la 3, ¿no? 3 besos. Muy bien. Seguimos avanzando. Vamos con la 4. Vamos con la 4. Dice, respecto a las normas jurídicas, marque lo incorrecto. A ver, o sea, de acuerdo a las leyes, me pide lo incorrecto. Siempre hay que tener cuidado con esto, me pide lo incorrecto. A ver, dice, 1. Emana del Estado como expresión de su voluntad. Claro, ¿no? El Parlamento elabora las leyes, es parte, pues, del Estado, ¿no? Claro que sí. La A es correcta. Ojo que me pide lo que no es A. B. Es bilateral, por cuanto establece tanto derechos como deberes. Correcto. Claro, la ley nos indica lo que se puede y no se puede hacer. La B es correcta. C. Son disposiciones genéricas que tienen vigencia en un determinado espacio y tiempo. Sí, correcto. D. Presentan un orden jerárquico. Claro, hemos hablado que las leyes tienen un orden jerárquico, ¿no? La pirámide de Kelsen. Para su validez no es indispensable su publicación. No. Toda ley tiene que ser publicada en el diario oficial. ¿Cuál es el diario oficial? A ver, chicos. No, como el comercio, no. El peruano. Todas las leyes tienen que estar publicadas en el peruano. Es más, se publica en el peruano y el día de su publicación entra en vigencia. Esa es la mecánica, la dinámica de la elaboración de leyes. Se publica en el diario del peruano, listo, entró en vigencia. Y acá me dice en la 4, la clave para su validez no es indispensable, no, sí es indispensable su publicación. Por lo tanto, lo incorrecto sería enano. 4, enano. Vamos a poner por acá. Y acá, 4, enano. Ya mira que estamos poniendo aquí las claves en el chat. Vamos con la 5, a ver. Dice la 5. Ya, pues la 5 está más directa, ¿no? En el sistema jurídico peruano la norma de mayor jerarquía es. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Cuál es la norma de mayor jerarquía? Hemos indicado. La norma de mayor jerarquía. ¿Cuál es la ley más importante en el Perú? La que está ahí en el top. ¿Cuál es? ¿Mm? No, todas son leyes. Todas son leyes. El decreto supremo, decreto de urgencia, resolución, todas son leyes. La Constitución, pero ¿cuál es la más
La más importante. ¿Mm? ¿Cuál es la ley de leyes en el Perú? La Constitución. ¿Ya? La Constitución es la ley de leyes, la más importante. Todas las demás están por debajo de ella. Cinco dedos. Cinco dedos. ¿Ya? Vamos a ver acá ahora la número 6. Acá está, 5 dedos. Ahora la 6. Vamos subiendo. A ver. La número 6. A ver, pongan sus claves, por favor. A ver, chicos, vamos con la pregunta 6. Dice, vamos con la pregunta 6. Dice, si una persona que pertenece a un partido político vota por el partido contrario y recibe el rechazo, ¿no?, total de sus copartidarios, punto, ¿podemos decir que estamos observando una norma de tipo? Bueno, yo le dije, o sea, en esto de las normas, ¿no? Una cosa es la norma moral, personal, ¿no? Yo me siento mal de haber mentido, yo me siento mal, no sé, ¿no?, de no haber aclarado las cosas, qué sé yo, ¿no? Es una, es una sanción personal, ¿no? En un grupo es una sanción social, ¿verdad? Votar por un partido o que no es el tuyo es un delito, no es un delito, ¿verdad? Ahora, no es algo personal porque lo estás haciendo ante un grupo. Entonces, claro, y luego, ya si yo transgredo las leyes, entonces ya es un delito y ahí sí sería una sanción jurídica, ¿no? Por supuesto. Pero en este caso, entonces, ¿cuál será entonces por acá? Alessandro me dice, profe, la inquebrantable. ¿Cómo es eso? Ya a ver, la 6. ¿Cuál sería entonces? Sería una norma de tipo social. Social. ¿Ya? Tres características, ¿no? Moral, que es individual, social y jurídica. Así es, ¿no? Es como, por ejemplo, en un colegio y que de repente, ¿no?, uno de los alumnos vaya y acusa al director, ¿no?, que sus amiguitos están, qué sé yo, no están haciendo la tarea, ¿no? Y obviamente sus amiguitos lo van a mirar mal, ¿no? Entonces hay una especie digamos, de sanción social, ¿no? Así es, ¿no? Cuando uno maneja un grupo. 6 agüita. 6 agüita. Entonces pones por acá. 6 agua. Seguimos, vamos con la número 7. La Carta Magna, decretada por el rey Juan Sin Tierra, dada en 1215, tuvo como lugar de origen. ¿Por qué me citan acá la Carta Magna? Profe, es una pregunta de Historia Universal. No, es una pregunta de cívica. ¿Por qué? Cuando uno habla en el tema de constitución, ya, ¿cuál es la idea de constitución? Que limite, una ley que limite a otros poderes. El rey, por ejemplo. Entonces la constitución dice qué es lo que el rey puede y no puede hacer. Porque si el rey está por encima de la constitución, o sea, el rey no tiene límites, sería absolutismo. Y obviamente eso ya políticamente pues es no es aceptado. Entonces hay una constitución, hay una ley que dice qué es lo que el rey puede hacer, cuáles son sus atribuciones y cuáles no. Por encima del rey está la ley, la constitución.
profe, una monarquía constitucional, bueno. Y justamente el primer país en el mundo occidental en donde se observa este caso de una ley por encima del rey fue la Carta Magna, que firmó a regañadientes Juan Sin Tierra. ¿En qué país? Alessandro dice, profe, en Francia. No, no fue en Francia, fue en Inglaterra. En Inglaterra, ¿ya? E Inglaterra, por eso hasta hoy en día, mira cuánto tiempo ha pasado, casi 1000 años, Inglaterra sigue siendo una monarquía constitucional. Dime, te escucho. Una vez hay una pregunta donde hablaba de cilindro de Ciro, que fue donde por primera vez en la historia se dio los derechos del humano. Ya. Sí, pero bueno, lo que pasa es que siempre se ha hablado acerca de derechos, ¿no?, que pueden tener las personas, pero hay una cuestión, ¿no? Recordemos que cuando se dan los primeros los derechos de primera generación durante la Revolución Francesa fue en el marco de la Ilustración, ¿no? Y la Ilustración bien claro decía, ¿no? Las personas tenemos derecho, ¿verdad? Y esos derechos parten de la idea que el Estado los respete, ¿ya? Entonces, recordemos que la Ilustración, ¿no?, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano nacen en un momento en que se está cuestionando el Estado absolutista, ¿no? Ese Estado que lo dirigía todo, pues no. El Estado tiene un límite que son las libertades personales, ¿no? Entonces, bueno, y salen los derechos de primera generación. Entonces, ese es el espíritu de los derechos humanos. O sea, la idea de los derechos humanos son las libertades personales, ¿verdad? Y a la vez poner un límite al Estado, ¿no? El Estado no lo puede hacer todo, no. El Estado llega hasta donde empiezan las libertades de la persona. Ese es el espíritu de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos dada en la Revolución Francesa. Y hasta hoy en día, en el caso de los sellos de Ciro, si bien se hablaba de algunos derechos, pero no se ponía el límite al Estado. O sea, igual Ciro te podía mandar matar, ¿no?, porque él era el emperador persa. Él decía, sí, bacán, tu derecho, cuélguenlo. O sea, el Estado en realidad no tiene, pues Ciro era pues jefe de Estado, ¿no? Él era el que dirigía el Estado persa, pero no hay un límite a su poder. Los mesopotámicos también hablaban de algunos derechos. Hasta en el Código de Hammurabi se habla de algunos derechos. Pero no son derechos, ¿cómo diríamos, no? No son derechos del todo logrados porque el Estado sigue avasallando, el Estado el Estado sigue estando por encima de esos derechos. Por eso es que no se les puede tomar como antecedentes, pero no dentro de lo que es ¿no?, los derechos logrados de primera generación. Por eso siempre se cita la Revolución Francesa y quizá un poco antes de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, que también va por ese lado, porque también la independencia de los Estados Unidos se basa en la Ilustración. Claro, entonces los cilindros de Ciro y otros ejemplos más son antecedentes, pero no se han logrado todavía esos derechos. Se habla de esos derechos, pero no se han logrado. El Estado sigue estando por encima de todo. Y bueno, justamente en el caso de Inglaterra, sí se comienza a poner límites al Estado, por lo menos eso, en este caso con la Carta Magna. 7 besitos. Vamos con la 8. Vamos con la 8. Dice, respecto a la discusión sobre el origen, los que afirman que los derechos tienen como punto de partida las leyes. Ajá. Entonces, lo que pasa es que hay dos corrientes acá. Aquellos que dicen que para que haya una ley tiene que estar escrita. Y otros que dicen que puede haber una ley sin estar escrita. Los que dicen que la ley necesariamente tiene que estar escrita para que exista son los positivistas. Y los que dicen que no es necesario que la ley esté escrita, pero ya existe. Esos son los jus positivistas, ¿no? Jus naturalistas, perdón. Entonces, esa es la polémica. ¿Tiene que estar escrito? Positivistas. No es necesario que esté escrito.
existe, ius naturalistas, ¿no? En este caso, como me dice que los derechos tienen como punto de partida las leyes escritas, ¿se entiende? Entonces son los positivistas. Muy bien, ahí está. La ley tiene que estar escrita para que exista. 8 agüitas. Vamos con la 9. La 9. Dice, a ver, la 9. Son personas jurídicas. Todas las claves están en el chat, chicos. ¿eh? Todas las claves están en el chat. 9. Son personas jurídicas que dependen directamente del Estado y se rige por la ley de su creación. Muy bien, claro que sí. Personas jurídicas. Recuerda que hay una diferencia entre personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales somos las personas comunes y corrientes, ¿no? Ya está. Las personas jurídicas son entidades ficticias, pero que tienen valor ante la ley. Por ejemplo, una asociación. La asociación de mercado de mi barrio, profe. Esa asociación, a nombre de esa asociación, se ha comprado un local. Entonces para la ley sí existe esa asociación. Entonces es una creación jurídica, pero que existe ante la ley, ¿no? Y entonces como creación jurídica puede comprar bienes, puede sacar un préstamo, todo, ¿no? Entonces esa es una persona jurídica. Una persona natural, de carne y hueso, una persona jurídica. Los países son entidades jurídicas. Claro, que el Perú acaso respira, el Perú acaso va al baño, ¿no? ¿Verdad? Pero el Perú como país puede sacar un crédito. El Perú como país ha firmado tratados. El Perú como país ha declarado la guerra, se pronuncia, ya ves, es una entidad jurídica, ¿no? Entonces, en este caso, me dice, ¿no? Son personas jurídicas que dependen directamente del Estado y se rigen por la ley de su creación. Es el derecho público, el derecho público, así es. Vamos con la 10. Dice, el Estado de Derecho puede definirse como, el Estado de Derecho es cuando la ley se hace caso sí o sí. El Estado de Derecho es cuando la ley se hace caso sí o sí. Muy bien. Cuando la ley es la que manda. Pero si de repente, por decirte, ¿no? Viene de repente viene Antauro con toda su gente de la sierra y toman el Congreso, lo queman y dice, nueva constitución. Entonces, esto no está regido por la ley. Ese es un acto de fuerza. Y entonces, si no está regido por la ley, ya no es Estado de Derecho. Entramos a la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte, del más violento. Y ahí te fregaste, porque al entrar a la ley de la selva, ya entramos al territorio del abuso. No hay límites. ¿Bien? Entonces, el Estado de Derecho puede definirse, y lo vamos a poner acá, muy bien, gobierno de las leyes y no de los hombres. Ahí está. 10 besitos. Muy bien. 9 dedos. 9 dedos, lo pones por acá. 9 dedos y 10 besitos. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente columna. Vamos a la siguiente. Todas las claves están en el chat, chicos. Vamos con la 11, a ver. Dice la 11. El derecho fundamentalmente ha de garantizar puntos suspensivos, para que el hombre cumpla el destino a que está llamado. Puntos suspensivos, es decir, las reglas de juego que cumplan su propio fin. Y puntos suspensivos, que es el valor más alto. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a llenar, profe? A ver. El derecho fundamental ha de garantizarla para que el hombre cumpla el destino a que está llamado. Muy bien. Bueno, pero ¿cuál es el derecho más fundamental de todos? El derecho del cual dependen otros derechos, aunque no sea correcto decirlo. ¿Cuál es? El derecho a la vida. El derecho a la vida. Tengo que empezar por el derecho a la vida. ¿De qué me sirve garantizar el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, si no garantizo el derecho a la vida? Si no hay vida, no hay todo lo demás. Entonces, primero tiene que ser derecho a la vida. Ya, entonces ahí me queda la clave A y la clave E. Ya, pero ¿qué más? Dice, puntos suspensivos, es decir, las reglas de juego
que cumplan su propio fin. ¿Cuáles son las reglas de juego en una sociedad? ¿Cuáles son las reglas de juego? Las leyes, ¿sí o no? Las leyes. Muy bien, entonces ya salió, sería enano. Vida, ley y libertad. Claro, y la libertad, que es el valor más alto. Claro, bueno, la libertad. 11, enano. 11, enano. Vamos con la 12. Vamos con la 12. A ver, vamos con la 12. ¿Ya? A ver. Léanlo, léanlo, léanlo. A ver, lo voy a agrandar un poquito más allá. Ahí está. Uy, no más. A ver, la 12 entonces. ¿Qué vas a marcar ahí en la 12? ¿Mm? Ya, 12 dice, el Estado democrático nació bajo la ideología liberal. El primer documento que enunció sus bases fue, profe, yo creo que ahí en la 12 es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se dio en la Revolución Francesa. Puede ser, pero no. Porque como hace un ratito te mencioné, antes de la Revolución Francesa ya hubo un proceso dirigido por una burguesía y ya hubo un documento. Años antes de la Revolución Francesa se había dado la independencia de las 13 colonias y ahí se había generado un documento. La primera constitución moderna o primera constitución que toma en cuenta los ideales de la Ilustración no fue los generados en la Revolución Francesa, fue los que se elaboraron en la independencia de las 13 colonias, la Constitución de los Estados Unidos, 1787. Ese es el primer documento que toma en cuenta, ¿no?, los derechos de la Ilustración. Por lo tanto, aquí será la clave, besito. Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 12 besitos. Entonces vamos a poner por acá 12 besos. Vamos con la 13. Vamos con la 13. A ver, la 13 dice, los derechos humanos son de validez universal, porque para ser titular de dichos derechos es necesario. ¿Qué necesitas tú para tener los derechos humanos? ¿Ah? A ver, ¿que ser mayor de edad? No, ¿verdad? Desde el mismo momento que naces eres humano, tienes derechos. Ser hombre, ser mujer, medir 1,60 m. ¿Cuál es la clave? Esa pregunta está directa. Esa pregunta 13 está directa. ¿Cuál será la clave? A ver, chicos. ¿Clave? Lógico. Claro, pues. Lógico, ¿no? El único requisito es que seas humano. Eres humano, tienes esos derechos. Recuerda que esos derechos son inalienables. O sea, naces con esos derechos. Son inalienables. Imprescriptibles. ¿Verdad? Claro que sí. Y universales. Entonces, besito. 13, besito. Vamos a poner por acá. 13. Eso. Siguiente. Vamos con la 14. Muy bien. Vamos con la 14. Dice, son aquellos derechos que tiene el Estado respecto a los particulares o los particulares respecto del Estado, ¿no? Bueno, hace un rato me parece que hay una pregunta al respecto también ahí, ¿no?, que decía acerca de la persona jurídica. Yo les dije las asociaciones, ¿no? Son personas jurídicas, pues, ¿verdad? Y al ser personas jurídicas, claro, son, justamente decía la pregunta anterior, ¿no?, son de derecho público. Entonces son personas públicas. Claro que sí. Acá la respuesta es dedito. Dedito, 14 dedos. Siguiente, vamos con la 15. A ver, la 15. Dentro de los derechos humanos, cuyo goce y ejercicio son de carácter personal,
pertenecen, ¿no? Que faltó una N acá. Bueno, ya. A derechos de... A ver, ahí está. Claro, recuerda que hay ciudadanía de goce, aquellos que están impedidos para algunas cosas, para votar, por ejemplo, como los sentenciados, y la ciudadanía en ejercicio, ¿no? Que son aquellos que están, ¿no? Pueden ejercer plenos derechos. Bueno, entonces, esa también está directa, la 15A. Los derechos humanos, ¿en qué tipo de derecho corresponde? ¿Primera, segunda, tercera, cuarta generación? ¿En dónde están los derechos individuales, los derechos fundamentales? A ver, ¿cuál será la clave en la 15? Derecho a la vida, a la libertad, a la libre expresión, a la igualdad. Son de primera, segunda, tercera o cuarta generación, ¿te acuerdas? Son de la primera, claro, son de la primera generación. Excelente, 15 agüita. Muy bien, Aarón. 15 agüita. Vamos con la 16. Los derechos relacionados con el desarrollo común de la humanidad y la búsqueda de un mejor ambiente biológico son derechos. Ajá. A ver, derechos de primera generación, todo lo que son en libertades personales. Derechos segunda generación, derechos sociales, ¿no? Educación, trabajo, salud, ¿no? Ese es derecho de segunda generación. Y los derechos de tercera generación, el medio ambiente, la solidaridad entre los pueblos, ¿no? Justamente, ¿no? En la 16 me dice eso. Desarrollo común de la humanidad, búsqueda del mejor ambiente biológico, ¿no? Ahí está. Entonces serán derechos de tercera generación. Ahí está. 16, casa. Por acá, 16, casa. Siguiente. Vamos con la 17. Los derechos de segunda generación fueron redactados por primera vez en la Constitución de Querétaro. Tras la... Ahí también justo hablamos de la Constitución de Querétaro hace un rato, en Historia Universal. ¿Te acuerdas? La Constitución de Querétaro marca el fin de qué proceso histórico. Porque la Constitución de Querétaro fue la primera, ¿no? En hablar de derechos de los trabajadores, de derechos comunales, de derechos de los campesinos también. Ahora me dice, profe, casa. Claro, la revolución mexicana, ahora alemano. 17 casa. Muy bien, claro. La Constitución de Querétaro da por terminada la revolución mexicana. 17 casa. 17 casa. Vamos entonces con lo último. Vamos con lo último. Muy bien. A ver, dice 18. Es una creación ficticia del derecho. Consiste en la organización de personas individuales con un fin. Punto. Se está haciendo alusión a él o la. Muy bien. ¿Cuál será ahí la clave? Hace un rato te dije, las asociaciones, las instituciones, el Perú incluso, no es una persona natural, ¿verdad? El Perú no respira. Entonces, ¿qué tipo de persona es? ¿Te acuerdas? Es una persona jurídica, jurídica. 18 beso. 18 beso. Vamos con la 19. Dice la 19. De acuerdo al Código Civil, no es una persona jurídica de derecho privado. No es una persona jurídica. Mira, acá está la pregunta, pero al revés, en la 19. Según el Código Civil, no es una persona jurídica. No es una entidad ficticia, ¿no? Ficticia, o sea, materialmente, ¿no? Pero jurídicamente existe. ¿Cuál será la clave en la 19? ¿Cuál será la clave en la 19? A ver, chicos. Respuesta, dedo, ¿verdad? Una persona común, lógico. Pues esa será una, claro, es una persona natural. 19 dedo. Y la última, la 20 dice así.
Si un grupo de personas desea formar una organización que a través de una actividad común persiguen un fin no lucrativo, punto, entonces formarán una, ahí está, ¿qué voy a marcar ahí? Un grupo de personas desean formar una organización a través de una actividad común, persiguen un fin no lucrativo, o sea, no quieren ganar plata, porque si quieren ganar plata es una empresa, pues, ¿no? Pero dice no lucrativo, no lucrativo. Si fuera lucrativo, sería una empresa, ya, no es una empresa. ¿Qué es entonces? Muy bien. Respuesta, la 20, agüita. Asociación. Asociación. 20, agüita. Bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. No hay tiempo para más. En un rato, ¿no? En un rato déjenme un par de horitas para subir, ¿ya? Y también he tenido problemas con el internet, chicos. En un ratito voy a también poner los cuestionarios. No he podido poner los cuestionarios. Ahora lo voy a poner, entonces más o menos en unas 2 horitas, para que ustedes puedan dar esos exámenes. No he logrado poner los cuestionarios, he tenido problemas con el internet, chicos. Y en un par de horitas están tanto el material como los cuestionarios para que ustedes lo den, ¿ya? Siempre es muy importante que ustedes resuelvan los cuestionarios para hacer un seguimiento que tanto están aprendiendo, ¿ya? Nos vemos, chicos, cuídense bastante. Nos vemos. No, sí, voy a subir el material, no se preocupen.